Somos El Baído. Mucho más que un programa de radio. Esto es De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Este es el primer podcast de cócteles donde vamos a hablar de VIH y SIDA. Vamos a tratar de abordar el tema desde distintos ámbitos, desde la información médica, desde la información de lo que pasa socialmente, y también vamos a abordar entrevistas que tengan que ver con noticias que salgan relacionadas a este tema. En este caso, hace poco se publicó una nota en una revista y voy a saludar primero a mi compañero Gus Casals y para que introduzca a nuestra primera entrevistada. Hola Gus, sí, tenemos el gusto de tener hoy acá a Tamara Tenenbaum, que es una vieja amiga. Tamara es periodista y filósofa también. Licenciada en filosofía, seamos más humildes. Muy bien. Y nada, salió un artículo muy interesante en la revista Vice. Para los que no nos conocen, investiguen un poco. Es un medio internacional muy grande que está haciendo un empuje importante de contenido original en español. Contenido además que no es el típico blog donde se escriben dos o tres cosas, sino que, y esto nos llamó mucho la atención y por eso te invitamos hoy, Tamara, una nota que es muy larga y que tiene investigación y muchísimo trabajo. Así que bueno, hola y contanos cómo llegaste hasta este trabajo. Bueno, hola, gracias por invitarme. Bueno, yo la verdad que desde chica, a pesar de que no tengo como un contacto directo con el VIH, no tengo a nadie cercano que tenga, ni tampoco, yo no creo como creen en algunos gobiernos que la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual. Creo que eso es apropiación. Yo no pertenezco quizás al colectivo de la diversidad, pero igual siempre me interesó mucho el HIV y ante todo por, bueno, justamente algo que pongo en el primer párrafo de la nota, que es como, es una especie de experimento mental, que es algo de lo que hablamos mucho en filosofía, ¿no? Que es como, experimento mental es cuando uno plantea una situación hipotética y la explica para que se entiendan las intuiciones morales, éticas que aparecen ahí, ¿no? Entonces, es una especie de experimento mental a cielo abierto lo que pasó con el HIV, en el sentido de qué pasaría si aparece una enfermedad que es terrible, que es súper demoledora, de la que nadie sabe de dónde sale, y con una tasa de mortalidad muy alta, como pasaba en los inicios de la crisis del VIH, pero afecta a una parte de la población que, por razones X, a nadie le interesa, ¿no? O sea, y ese es el experimento que nos tocó ver con el VIH, ¿no? A mí me interesaba mucho ver qué había pasado con una enfermedad un virus en realidad, que bueno, que afectó en un principio particularmente, aunque también hoy, a la población LGTBI y bueno, y cómo habían reaccionado los gobiernos, porque no reaccionaron como se reacciona ante otro tipo de infecciones. Eso me parece interesante siempre. Y en realidad ahora, o sea, es un tema que me interesó siempre vi películas todas, siempre me gustó mucho, es un tema que me interesa. Y volví al tema en realidad porque mi mamá es pediatra, y aunque el VIH no forma parte de su práctica cotidiana en general, sucedió que ella fue a una charla en un congreso donde estaba Lopardo, que es uno de los especialistas que consulté para la nota, que hablaba de PrEP. Y mi mamá lo contaba porque justo lo trajo a colación, porque un amigo de mi hermana es un chico gay de 20 años y estaba como muy angustiado con el tema de, no sé, es algo que por lo que me contó él es común en chicos jovencitos gays que tienen mucho miedo del VIH, como que es algo que les da profundo miedo, y entonces él estaba como obsesionado googleando sobre PrEP, qué sé yo, y le pidió a mi mamá si podía conseguir más información. Entonces mi mamá vio que había una charla y fue, y a partir de ahí yo por ejemplo no sabía que eso existía, y cuando hablé con mis amigos hetero que no son parte del activismo ni nada, me di cuenta que la mayoría de la gente no sabía nada sobre ese tipo de novedades en atención y prevención de VIH. Entonces me interesó investigar un poco más sobre VIH en la actualidad, porque me di cuenta que las nociones que teníamos todos los que no pertenecemos al activismo venían de los 90s, y de ahí para adelante teníamos toda la noción, ahora nadie se muere de VIH, ahora ya está todo, no pasó nada, y algo así, pero era todo lo que sabíamos. Entonces
dije, bueno, evidentemente no debe ser tan así, ninguna cosa debe ser tan así, debe haber cosas nuevas, así que me interesó por ese lado. Te hago una pregunta. Justo poco tiempo antes de que se publicara tu nota, salió en Clarín una nota del mismo tema y con un encare totalmente diferente. ¿Vos estabas trabajando en tu nota cuando salió esta nota? ¿La viste? Sí, porque en realidad yo estuve como... A mí me pasó esto, que yo empecé con la idea y después vino el Congreso de Infectología Mundial que se hizo acá. Entonces Lopardo me colgó, me dijo, yo quiero que... Porque yo no hablé con él por mail, realmente como es un tema, son temas médicos y temas científicos, yo desde mi humildad de periodista me siento y charlo 40 minutos y que me expliquen todo. O sea, yo tenía los boletines de SIDA que están buenísimos y que tienen, la verdad, me saco el sombrero del trabajo de claridad, o sea, tanto de la información que logran recabar como del modo en que la proponen, porque yo busco muchos temas, busco información pública y nunca vi ese nivel de información pública como lo que se hace en la dirección de SIDA acá. No hay casi datos de esa calidad de ningún tema. Aún así, prefiero sentarme y que un especialista me explique. Entonces, yo empecé la nota hace como, no sé, 3 meses, un poco más. Entonces la nota de Clarín salió mientras yo estaba con eso. Y bueno, y ahí me dieron como más ganas de llevarlo a otro lugar porque me pareció que efectivamente, había que tratar el tema con otra responsabilidad. También igual quiero decir que obviamente yo tomé una decisión, ¿no? Ahí que me parece que es una decisión que está bueno ponerla, que es que yo en general no creo mucho, y esto es polémico puede ser, yo no creo que ser justo en una discusión sea siempre poner los dos lados de una discusión en un mismo nivel, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de vacunas, para mí no se trata de que poner las dos campanas es poner a hablar a toda la comunidad científica de un lado con 3 o 4 locos del otro, ¿no? Para mí eso no es ecuanimidad, esa es por lo menos mi visión del asunto. Entonces, cuando empecé a hablar con especialistas sobre PrEP y todos los especialistas que yo tenía estaban a favor de la implementación de PrEP en Argentina, yo dije, bueno, o sea, están los 3 a favor, ¿qué hago? Bueno, no sé, estaba hablando con gente que sabe mucho, así que lo dejé de esa manera. Y si bien en la boca de uno de los especialistas están rebatidos algunos argumentos anti-PrEP, yo decidí no consultar. La verdad también le pregunté a Lopardo si se le ocurría a algún especialista local que él conociera serio en contra del PrEP y él me dijo, honestamente no. Es interesante como... A mí me pareció muy interesante como vos planteás la defensa de tu nota, que no tiene por qué tener ninguna defensa. Y también es cierto que la nota tuvo algún eco en algunos sectores minoritarios también, ¿no? De gente que no es que esté en contra de la PrEP, pero sí que está en contra de los avances en realidad. Porque yo siento que por ejemplo, a toda una gran camada de jóvenes activistas de la respuesta del VIH, no es que estén en contra de la PrEP, sino que lo que ellos plantean es una cosa más superadora, que es luchemos por la cura. Denos la cura, dejen de medicalizarnos. Y eso es una discusión que, bueno, tanto los 3 médicos son los que hablan, pero sí, fundamentalmente Omar Sued de la Fundación Huésped lo deja bien claro, porque la PrEP ya está en el país. La PrEP está en el mercado negro y la PrEP ya está en ensayos clínicos que están llevando varias instituciones, porque la Dirección Nacional de SIDA y el Ministerio de la Nación indudablemente quiere implementar esta política. Lo que pasa que la situación es cómo se implementa, dónde se implementa, en qué sector, y siempre que uno elige un sector, cómo no estigmatizar ese sector. Pero hay una cosa que vos dijiste al principio que a mí me resulta, creo que es el puntapié para cualquier cosa que si hablamos de VIH y de prevención tenemos que decirlos, es que los jóvenes gays tienen miedo, los jóvenes gays no están informados, y como dijo el último informe de la Dirección Nacional de SIDA, en estos momentos la mayor tasa de transmisión es entre jóvenes, hombres que tienen sexo con hombre, entre 18 y 35 años. Entonces, y además las muertes vienen por diagnóstico tardío. Eso quiere decir, no se está hablando de VIH. Por supuesto, el responsable es el Estado, porque es el que tiene que hacer las campañas, pero también hay una responsabilidad individual, que en todo caso, si uno empieza a hablar de PrEP,
no esquivar la cuestión con no nos medicalicen el cuerpo, denos la cura. Bueno, para llegar a la cura todavía hay que tratar de enfocar mejor la política pública. Dos cosas. Una, cuando recién nos decías este amigo de la familia que tiene mucho miedo, con Gustavo hablamos mucho de este tema de la tasa de contagio entre chicos muy jóvenes, ¿no? Y que además detección súper tardía, que además habla de otra educación que tiene que ver con testearse de manera regular, etcétera. Si bien el miedo nunca es bueno, el miedo también es el que salva vidas, ¿no? Entonces de alguna manera está bueno. Y por otro lado, algo que se me ocurrió ahora, que estamos muy frescamente todos hablando de PrEP, y obviamente la gente puede ir a Vice en español y leer la nota de Tamara para entenderlo, pero ¿por qué no explicamos en 30 segundos o menos qué es el o la PrEP? Lo que vos quieras. Ustedes por ahí saben más, pero bueno, lo que yo aprendí en estos días es que la PrEP es una pastilla que es una parte de la medicación que se suele usar para tratar VIH, o sea, es una pastilla que se usa en general en algunos tratamientos para gente que ya tiene VIH y que tomada todos los días, o sea, la pastilla esta sería una pastilla que se usa sola. Si tomás esta pastilla todos los días, estás altamente protegido contra la transmisión de VIH. Altamente protegido significa que más o menos con uso perfecto, que esto es algo que las chicas que toman anticonceptivos saben bien, que el uso perfecto no tiene nada que ver muchas veces con el uso real, ¿no? Te dicen que el uso perfecto sería si todos los días tomás a la misma hora, nunca te olvidás, nunca te atrasás, nunca haces nada de eso, etcétera, etcétera. Con uso perfecto se han registrado tasas de hasta 92% de efectividad. Con uso común, más o menos un 60%. Entonces es una medicación que por supuesto siempre, lo dicen todos los médicos, no pretende de ninguna manera sustituir el uso de preservativo, sino dar una segunda capa de protección, digamos, a las personas que están en una situación de vulnerabilidad especial. Sí, hay por ahí algunos aportes, bueno, como su nombre lo indica, es una profilaxis preexposición al VIH exclusivamente, ¿no? La medicación, como bien decís, tiene una eficacia de un 99%, siempre en el uso adecuado y en la forma adecuada. Pero es una medicación que no es que salió ahora, se está utilizando hace mucho. Por ejemplo, es lo mismo que sucede cuando en un laboratorio una enfermera que hace una extracción a personas viviendo con VIH, o una enfermera que hace un análisis o un cultivo, se pincha, le dan la PrEP, no se llama la PrEP, pero le dan la PrEP. Lo que le hacen es una medicación temporal para que esa medicación actúa inmediatamente recubre, hace como una frontera para que no entre el virus en la sangre. Dicho esto, sí es cierto que hay diferentes como fragmentaciones de la sociedad donde esto puede servir o esto no puede servir. Hay un hecho concreto, hay que analizar cuánto del uso del preservativo ha dejado de ser una cosa habitual. Eso es un elemento importante. Ahora, a un joven de 18, 16, 17 años que recién está empezando a mantener relaciones sexuales, la idea es usar preservativo. A una chica de 16, 15, usar preservativo. Cuídate de todas las otras cosas, claro. No solamente del embarazo en el caso de las chicas y las parejas hetero, ni solamente del VIH, bueno, en todas las parejas, ¿no? Pero particularmente en el grupo que durante mucho tiempo fue el de riesgo, que era el de los hombres que tienen sexo con hombres. Exactamente. Una de las cosas donde está funcionando con un casi 100% es en la transmisión vertical de madre viviendo con VIH en el parto, en el puerperio y en la lactancia. Ahí hay una necesidad imperiosa de darle la medicación. Eso también es PrEP. Vamos a recubrir todo esto con algo que es importante. Ya que tenemos las herramientas, es nuevamente el Estado el responsable de que no haya una campaña masiva para explicar qué es y a quién se debe llevar a la posibilidad de decidir usar la PrEP. Por supuesto, y una cosa que me interesaba, que es algo que dijiste hace un toque, es cómo seleccionar esos grupos sin estigmatizar. A mí esto me parece interesante porque otra cosa que me interesa del tema VIH es que es como todo el pudor y todo el tabú que hay en torno de estas conversaciones. No solamente por el tabú que tiene la gente para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el sexo, que es evidente, y más cuando se trata de sexo diverso, ¿no? A la gente le incomoda profundamente, sino que también hay como un tabú a veces que viene de una buena intención progresista, que es
de no hablar de, por ejemplo, los grupos que están siendo más afectados. Que eso me parece que estamos listos como sociedad, creo yo, para tener esas conversaciones sin pensar que se trata de estigmatizar. O sea, son conversaciones que por eso creo que hay que tener con cuidado. Pero me parece que también es invisibilizar una problemática si no decimos que efectivamente, bueno, esto que me contaba Leopardo, de que este año por primera vez bajó la edad de diagnóstico de los varones respecto de las mujeres en lo que es el HIV, ¿no? Que eso es una cosa rarísima, porque es rarísimo, porque como las mujeres se testean de forma estandarizada en el embarazo, siempre las mujeres tienen edades de diagnóstico más tempranas. No porque se infecten más o menos, sino por una cuestión de que siempre eso sesga el número hacia las mujeres. El hecho de que los varones hoy tengan una edad de diagnóstico más temprana, de lo que habla, por lo que él me decía, es que efectivamente los chicos jóvenes están en una situación muy vulnerable. O sea, por muchas razones. Desinformación, también otra cosa de la que no se habla mucho, que es efectivamente las relaciones de poder que aparecen en cualquier vínculo sexual, ¿no? O sea, que solamente se hablan en términos de las relaciones heterosexuales, ¿no? Eso es algo muy común, que dicen la mujer negociar el preservativo. Nadie habla de cómo se negocia el preservativo donde no hay una mujer. Y por eso hay que entrarle al tema con toda la rigurosidad y no esquivar a una situación que es bien concreta, que es esto: los varones que tienen sexo con hombres, mucha parte, uno de los elementos que tenemos que también tener en cuenta en eso es la decisión también del deseo y del placer, porque si nosotros esquivamos la posibilidad de que una persona diga, bueno, no, pero a mí me gusta tener relaciones sexuales sin preservativo porque así gozo más, bueno, es, como dijo un médico, nosotros, todos los que pensamos, todas las personas que queremos dar una respuesta al VIH, lo que queremos es que se acabe de alguna vez por todas la transmisión. Entonces, si no se acaba con el preservativo, hay que pensar otros elementos. Aparece un elemento nuevo, que es esta profilaxis preexposición, y es muy combativa por sectores que yo siento que dejan de ver a la persona a cualquier persona como una persona. Si no es estadística, es parte de una estadística o es parte de una lucha que tiene que tener una agenda política. Y a veces las personas solamente necesitan seguir su deseo. Sí, y creo que volviendo al tema del deseo, y me pareció muy interesante que Tamara trajo los anticonceptivos a la conversación, porque igual que la charla sobre anticoncepción y sobre contraconcepción y aborto, tiene que ver con justamente el dispositivo de poder metiéndose con el deseo, ¿no? Porque es, pero entonces si tienen acceso a esto, van a coger como quieren. Sí. Esa era la idea. Esa es la gracia. Para todos desde siempre, gracia, exactamente. Claro. Pero digamos, se mete una discusión moral entre recontracomillas que no tiene nada que ver con el debate real que tenemos que tener. Es que sí, porque además una cosa que aparecía todo el tiempo, yo busqué mucho en internet, como distintas, hay muchos puntos de vista, y una cosa que aparecía todo el tiempo es, ¿por qué tenemos que financiarles que tengan sexo como quieren? ¿No? Aparece como esa... Sí, o la banalización y la subvaloración de la medicación, que está muy bien, que tiene que ver con una generación muy joven, que en muchos casos hay un activismo muy joven que es súper importante. Yo creo que abre una bisagra en la respuesta al VIH. Yo siempre lo pongo como ejemplo, y aunque no coincida en muchas cosas, creo que la RAJAP es una gran organización y necesaria organización. Yo no coincido con algunas de sus posturas, pero es cierto que hay compañeras en esa organización que son personas viviendo con VIH por transmisión vertical, o sea, toda su vida estuvieron medicadas, y entiendo de su cansancio, pero también desde ese punto de vista hay que pensar en diferentes sectores, porque para mí una cuestión tiene que ver con el VIH dentro de los varones que tienen sexo con hombre, otra muy diferente si una madre es una persona viviendo con VIH, otra cosa es una mujer VIH que quiere ser madre, o sea, hay diferentes... Los profesionales de la salud que trabajan con pacientes con VIH. Exactamente, o también dentro de los varones que tienen sexo con hombres, los de 50 años o 40 años y los de 18. Entonces, lo mejor que nos podría suceder es que, más allá de querer esquivar la discusión sobre la PrEP o sobre el PrEP, es
ponerla en consideración y todo el mundo aportar, siempre teniendo en cuenta que no solo es esto de, bueno, las grandes multinacionales van a ganar mucho más. Y sí, van a ganar mucho más. Pero yo vuelvo a repetir lo que yo siempre digo. Qué suerte que los que vivimos tantos años con VIH tuvimos la posibilidad de incluso hasta tomar AZT. Porque si no, yo por ejemplo no estaría hablando hoy acá. Entonces, entiendo que cada aporte, ¿no? Incluso aquel aporte que está planteando, no hablemos de PrEP, denos la cura, me parece importante y hay que tenerlo en cuenta, pero por ahí es un aporte donde en cuanto a la PrEP es secundario, digo, porque porque todo el mundo conoce las prácticas sexuales de varones de 40, 50 años en el exterior o en fiestas sex party o incluso de alguna población travesti transexual, de trabajadoras sexuales. Les digo, son diferentes segmentos que tienen que estar puestos sobre la mesa todos y ninguno tapado por la manta de van a ganar más dinero a las multinacionales, porque eso es inevitable. Sí, o esa idea de los estamos estigmatizando. A mí otra cosa que me interesó mucho que me dijeron ahí en Huésped es que ellos, por ejemplo, creen que efectivamente la información epidemiológica que tenemos hay que usarla en las campañas. Porque obviamente cuando uno hace una campaña está pensando en a quién le hablo, a dónde tengo que ir a buscar a esa persona, en qué boliches está esa persona, qué mensajes le llegan, qué estética le llega. Y ahí me decían, Sued me decía, tiene que haber campañas para la población general, pero también campañas que estén pensadas para hablarles a grupos que nos damos cuenta por la epidemiología que no le estamos hablando. Evidentemente no les estamos hablando. Por empezar, no hay información, no hay campañas. Efectivamente, yo las últimas campañas que recuerdo, yo estaba en la primaria. Yo no recuerdo grandes campañas, yo nací en el 89. Después de... Claro que Tamara es muy joven. Igual es lo que sí, sí. Campañas por el uso después de 2001, cuando estaba en el secundario. El preservativo no hay hace 20 años. Exacto. Sí, por lo menos. Sí, desde que yo estaba en la primaria. Masivas, ¿no? Digo, si cada vez que se hace la campaña contra la gripe, si lográramos que el Estado, el Estado, mejor dicho, el Estado debería hacer campañas en relación al VIH-Sida, así como hace campañas masivas para la vacunación de la gripe, el dengue, el chikungunya o el cáncer de mama. Digo, o sea, ahí está la responsabilidad principal. Y después está todo este desglose, ¿no? Por supuesto. Me contaban una anécdota que es muy interesante con respecto a la PrEP. Situación: boliche de varones que tienen sexo con hombres, boliche de putos, boliche de noche de sex party. Si en ese lugar donde, supongamos, por una cuestión estadística, vamos a ser suaves y como acotados en la estadística, el 50% de esas personas en una sex party, en un boliche, es una persona viviendo con VIH, y de ese 50%, por ahí el 10% decide tener sexo sin preservativo. Si ahí vos aplicás, ¿no? La PrEP, la estadística, porque la estadística toma toda la estadística, toma al hombre que tiene sexo con hombre, no sé, que utiliza las prácticas sexuales más con más posibilidades de riesgo, hasta la niña de 15 años que va al colegio católico. Si vos actuás, por eso te digo que no hay que tener miedo a la cuestión de la estigmatización sin estigmatizar. Si vos actuás donde más se produce el incremento de ese porcentaje de las transmisiones, bueno, ahí se achica. A riesgo de sonar súper tilingo, mi exposición a las campañas públicas por PrEP, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, fueron en los baños públicos de esos mismos boliches. Es decir, vas al mingitorio, donde antes había una publicidad de preservativos o una campaña oficial por el uso del preservativo, ahora te presentan toda la campaña, y en una foto que después podemos compartir en algún lado, que la saqué en un colectivo de línea. Total. Había la campaña del colectivo de línea, era justamente estas son tus opciones, ¿no? Y estaba desde la abstinencia, pasando por el preservativo, por la PrEP, ¿no? Estaban todas. Y también creo que una cosa que hay que conversar, yo pensaba cuando hablaba con los especialistas, que tampoco tenemos mucha información sobre por qué la gente está dejando de usar preservativo. Es algo muy complicado, porque lo que me decían está muy probado que las prácticas sexuales, me decía él a mí, de tu generación, son mucho más inseguras. ¿Por qué? Lo tenemos comprobado, me decía él,
por la sífilis y la gonorrea. Porque la razón por la que no se descontrolan los nuevos casos de VIH es porque la mayoría de las personas, una gran mayoría de las personas diagnosticadas están negativizadas en la Argentina. Tenemos mucha suerte en ese sentido. Y las personas negativizadas no transmiten el virus. Por eso explotó la sífilis y no el VIH. Pero explotó la sífilis, lo cual nos da una pauta de que están haciendo cualquiera, básicamente. Bueno, también sonando a tilingo, en Londres estaban en las vías públicas mega carteles con Rihanna y el príncipe, ¿cómo se llama? El pelirrojo. El Edward, no se llama Edward. Harry, haciéndose los testeos de VIH, promoviendo los testeos de VIH. Entonces, y es cierto, acá no existen las campañas. Y eso es responsabilidad de quien tiene que hacer las campañas, que es el Estado. Y no es que no tenga herramientas, porque ahí dentro de eso hay que decir que el trabajo de la Dirección Nacional de SIDA, lo que nos decía Tamara recién, sigue siendo, porque sigue elaborando, o sea, viene de un recorrido muy largo de trabajo, que eso no es solo responsabilidad del Estado, sino también del trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de SIDA con las organizaciones de la sociedad civil. También en ese sentido es importante decir esa interacción que es necesaria. Para ir cerrando, Tamara, vuelvo al principio. Nos hablabas de hablar con gente que no tenía idea de lo que era la PrEP, ¿no? Uh-huh. Contanos alguna de las reacciones post-nota, gente que te leyó. ¿Qué escuchaste? Un poco de todo. Bueno, la mayoría de mis amigos heterosexuales no habían escuchado hablar jamás de nada de esto. También estaban todos muy sorprendidos de que existían los test rápidos que se venden en farmacias, que eso también lo conté, que la mayoría de la gente no sabía y no se les había ocurrido nunca. O sea, es raro porque los test rápidos acá se usan en algunas campañas en la calle, ¿no? Y nunca se les había ocurrido que ese mismo test que te hacen en la calle te lo podrías hacer en tu casa, que está bastante probado que en la privacidad de tu casa hay mucha más gente que se anima a testearse, ¿no? Perdón que te haga un inciso, pero los test rápidos, lo importante del test rápido es la consejería pre y post. Si vos te lo haces en tu casa y te da positivo, la contención... Sí, por supuesto, es un asunto. La clave del test rápido es la consejería pre y post, que es como se hace en la calle. Es cierto, eso es cierto. Pero está bueno también que esté esa opción para quien no se anima a acercarse o lo que sea. Y la otra cosa que me pasó también, bueno, sí se me acercaron algunas personas del activismo a acercarme a sus posiciones sobre PrEP, particularmente los que estaban en contra. ¿Estaban en contra? Sí, se me acercaron algunas personas que me hablaban, digo lo que me dijeron. Básicamente me dijeron que algo que ya me había dicho José Barleta, un infectólogo con el que hablé, que podía pasar, que muchos dicen, pero nosotros estamos en contra de PrEP, de la implementación de PrEP, porque la gente se va a dejar de cuidar, ¿no? Que lo que José me había dicho en ese momento fue, la gente ya no se está cuidando. O sea, ya estamos en esa etapa. El dato es que la gente no se está... Lo que decías, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Por sífilis, gonorrea y otras STD. Exacto. Sí. Y después, me sorprendió como la desinformación también. Yo sí había escuchado hablar muchas veces sobre el tratamiento como prevención y el hecho de que las personas negativizadas no transmitían el virus. Para mí eso sí era algo sabido. Yo me enteré, para que vean qué importante que es conversar sobre estas cosas, cuando Charlie Sheen lo explicó, ¿sí? Cuando Charlie Sheen contó, yo no estaba muy al tanto de ese tema, de lo que era el tratamiento como prevención. No sabía tampoco que el concepto lo había acuñado un argentino, cosa que me parece muy, muy emocionante. Y eso también, me di cuenta que mis amigos que se perdieron la salida de Charlie Sheen no lo sabían tampoco. Así que me puso muy contenta porque me di cuenta que efectivamente era algo que la mayoría de la gente estaba en la oscuridad total. Claro, es lo que dicen, indetectable no transmite, que es otra de las cosas que tampoco no se dice. No se dice. También, es por otro esa de idea los temas de silencio. Sí. Igual con respecto, perdón, para terminar, ¿no? Para antes de una cosa que vos decís que es interesante. Nadie obligatoriamente, a nadie le vas a controlar el deseo. Y entonces aquella persona que no le interesa utilizar el preservativo, no la va a usar por más que se lo obligue. Por supuesto. Entonces, está bueno reconocer la legitimidad de eso. Son buscar otras alternativas. Uh-huh. Porque si no, entonces rompes el diálogo con esa persona. Exacto. Y esa persona, lo que tenemos que lograr, esa persona que no usa preservativo, lo que tenemos que lograr es cuando tenga una relación sexual con una pareja, con una persona, o dos, o tres, o cuatro, diga, yo soy una persona seropositiva,
busquemos un consenso Cuidémonos de de alguna cómo manera. hacemos las cosas. Yo tomo PrEP, yo voy a usar forro, no sé qué. Y sí es cierto un dato, las personas seronegativas que quieren usar forro, lo usan. Y las parejas serodiscordantes existen. Claro. Bueno, Tamara, muchísimas gracias. La gente que te quiere leer esta nota en particular o en general, ¿dónde te encuentra? Y me encuentro en Twitter. Mi Twitter es Tam Tenenbaum, como mi apellido. Mi apellido se escribe igual que la película. No como lo escribe Ernesto, sino como la película. Sino como los excéntricos. Así que así me pueden encontrar. Tam Tenenbaum, y ahí está todo lo que yo escribo. Perfecto. Tamara, muchísimas gracias. A ustedes. Y nos encontramos pronto en otro de cócteles. En otro de cócteles. Chau, Gus. De De cócteles. Es parte de la red de podcast de El Baído. Buscarnos como El Baído, Facebook, como Twitter y YouTube. Instagram, seguinos Seguinos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. @elbaído. Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en lunfa.fm.